Comercio internacional. Examen parcial. Comercio internacional. El comercio internacional hace referencia a todas las actividades comerciales que tienen que ver con la transferencia de bienes, recursos, ideas, tecnologías y servicios a través de los distintos países y sus mercados. Se realizan utilizando divisas y están sujetos a regulaciones adicionales que establecen los participantes en las importaciones y exportaciones, así como los gobiernos de sus países de origen. El comercio internacional ha transformado al mundo, ya que ha permitido a varios países intercambiar bienes valiosos. Todo esto conlleva a un desarrollo económico sustentable del país debido al intercambio de mercancías y que por dichas actividades se pagan impuestos, los cuales el gobierno distribuirá para la mejora y el desarrollo del país. Los más importantes son el Impuesto General de Importación, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. El derecho de trámite aduanero. Derecho de almacenaje. Las cuotas diarias de los derechos por el almacenaje en recintos fiscales de mercancías en donde depósitos ante la aduana son las establecidas en el artículo 42 de la Ley Federal de Derechos. Desde los tiempos de la Ruta de la Seda hasta la globalización, la importancia es hacer crecer a los países exportadores. Un ejemplo claro es Alemania y China, que han impulsado sus economías con exportaciones de todo tipo. Llevan nuevos productos a los países. Las especies son el perfecto ejemplo, ya que provenientes de Marruecos, la India y Medio Oriente han permitido enriquecer las gastronomías del mundo. Mejora las condiciones para el consumidor final. El que comercio a la larga hace que sobrevivan las empresas que producen con más calidad y en algunos casos con menores costos. Esto provoca que el consumidor final tenga la libertad de escoger lo que prefiere. Sin embargo, algunos de los puntos más importantes que una empresa dedicada al comercio internacional debe considerar son los siguientes: la venta absoluta y total de su producto o servicio. Desde el punto de vista comercial, se definen las ventas absolutas como la capacidad que tiene un ente, país o empresa para utilizar la menor cantidad de dinero en producir un producto sin importar su tipo. Se enfatizan los recursos internos y propios del país. Se miden bajos costos emanados por las altas producciones. La comparación productiva con otra empresa arroja resultados positivos. La estudiada y las condiciones climáticas, la especialización y los niveles de industrialización favorecen los costos. La residencia de esta es uno de los conceptos clave para determinar la posición de inversión, junto con la valoración y momento de registro constituyente, un factor que ayuda a fijar dicho balance estadístico, que muestra las tenencias de activos y pasivos financieros externos de una economía en un determinado momento. De acuerdo con la definición del Banco de México, es responsable de publicar la balanza de pago trimestral y anual. Cada unidad institucional tiene residencia en un solo territorio económico. La aplicación del establecimiento permanente. Esta legalidad mexicana considera sujetos del impuesto al ingreso a las personas físicas y morales residentes en México, así como a los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país del cual perciban ingresos, o bien que tengan ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional. De acuerdo al artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Así, de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 5, se entenderá como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones mínimas o cualquier lugar de exploración, extracción o explotación de recursos naturales. Para la Ley del Impuesto sobre la Renta no constituye establecimiento permanente el depósito fiscal de bienes o de mercancías de un residente en el extranjero, en un almacén general de depósito. También influye la política y organización de los gobiernos. En los mercados, los norteamericanos impusieron la competencia donde los conceptos de precios y costos fueron el crecimiento absoluto. Sin embargo, el comercio internacional nunca dejó de crecer
interrumpido básicamente por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Creció sin precedentes a partir de los años 50 en el mundo occidental y probablemente al interior del bloque de países socialistas. Especialmente entre Norteamérica y Europa, en esta etapa se incorporaron Japón, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y el Asia. El resto de Latinoamérica se encierra en sus políticas de industrialización mediante la sustitución de importaciones basando sus exportaciones en uno o dos grandes commodities. En 1950, las dos superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1960 está marcado por la represión estudiantil. El movimiento fue duramente reprimido por el gobierno mexicano, que el 2 de octubre de 1968 llevó a cabo la masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, con un saldo de 325 muertos. La masacre tuvo lugar 10 días antes de la apertura de los Juegos Olímpicos de México 1968. En los años 70, la estrategia fue en general bastante exitosa. Transformó al país de una sociedad agraria a una sociedad urbana, semi-industrial. En este periodo, la participación de la manufactura en el Producto Interno Bruto fue de un 15% a un 25%. Sin embargo, en el diseño y aplicación de esta estrategia, muchos obstáculos en el camino del país hacia el desarrollo fueron subestimados. A finales de esta década, la expansión económica de México perdió impulso. En 1977, el gobierno puso en marcha un programa de desarrollo ambicioso, financiado por la vasta entrada de ingresos de petróleo y por la deuda externa. En 1981, el colapso internacional del mercado aumentó de las tasas de interés en los Estados Unidos, provocó una crisis fiscal y de cambio en México, la cual en agosto de 1982 forzó al presidente López Portillo a declarar una moratoria en el pago de la deuda externa, una deuda que pagaremos hasta los años 2070. En 1982, durante su sexto informe presidencial, José López Portillo anunciaba la nacionalización bancaria para enfrentar la crisis. Ese día López Portillo dijo sus dos frases célebres: "Ya nos saquearon, no nos volverán a saquear". Esto afectó a nivel internacional y al sistema financiero mexicano, como uno de los principales receptores de petrodólares. La devaluación del peso llegó al 70%, alteró la vida nacional y sus efectos se prolongaron por lo menos al resto del siglo XX. El tipo de cambio del peso se mantuvo mientras los precios subían continuamente. En consecuencia, creció el déficit comercial. El tipo de moneda. El tipo de moneda es el cambio de cada país y está determinado por el régimen cambiario, es decir, la forma en que decide administrar el valor de su moneda respecto a otros. Los regímenes cambiarios más conocidos son el tipo de cambio fijo, flexible y las bandas cambiarias. Fijo. En este sistema la autoridad monetaria establece un nivel del tipo de cambio y se compromete interviniendo en el mercado comparado o vendiendo divisas a garantizar que este tipo de cambio se mantenga en ese nivel. Flexible o flotante. El precio de la divisa se determina mediante la oferta y la demanda del mercado, sin la intervención de la autoridad monetaria. Las bandas cambiarias, un esquema intermedio entre un régimen de tipo de cambio fijo y una flexible. La autoridad monetaria fija una banda en la cual deja que el tipo de cambio se mueva libremente. Cuando el tipo de cambio alcanza el techo o el piso de la banda, la autoridad interviene vendiendo o comprando divisas para mantenerlo en la banda. La confianza de una empresa está basada en la confianza porque piensan que los que vendes es lo que acordamos. Se entregan a pagar un contrato porque la confianza que tu formación, capacidad y experiencia son acordes a lo que pones en tu currículum. Te escucho porque pienso que lo que dices es verdad, que tienes una sustentabilidad, que se ha manifestado en tu información, que aplicas los lineamientos. Por ejemplo, políticas para cuidar el medio ambiente, aprovechamiento de residuos, clasificación y reciclaje de la basura, aprovechamiento del agua. Es obvio que estos permisos se dieron al concederte la Constitución ante la autoridad. La mano de obra de los productos o los distribuidores es un mercado lo suficientemente grande
el cual necesita de la mano de obra para mejorar la productividad. Permite a las empresas beneficiarse de economías de escala, por lo tanto, alentándolas a invertir en investigación y desarrollo, innovación y mejoramiento constante en los procesos productivos. México cuenta con un tamaño de mercado doméstico, ubicado en el lugar 12º de 134 países, extendido a su vez por las exportaciones que representan un 32% del Producto Interno Bruto. Está ubicado en el lugar 16 en el tamaño del mercado extranjero. En términos de mercado doméstico, la población mexicana es casi de 110 millones y con un poder de compra creciente. Las tendencias demográficas, su Secretaría de Industria y Comercio apuntan hacia una expansión del mercado. Todo esto conlleva a un desarrollo económico y sustentable del país, debido al intercambio de mercancías y que por dichas actividades se pagan impuestos, los cuales el gobierno distribuirá para la mejora y el desarrollo del país.